Si la radio te hipnotiza, En contados 3 segundos escucharás Entrevistas, músicas locales, historias de vida, reflexiones, análisis de actualidad, controversia, cultura, nuevos sonidos, humor, política, voces de participación e interacción con nuestra comunidad. espacios de interés para la sociedad. Nodos como puntos de encuentro. nodos, somos más, creando comunidad. Yo creo que, lo que a mí me interesa el concepto de hacker es ampliarlo no solamente a lo informático, sino que entender el hackear, el transformar una cosa dada en cualquier otra cosa, que también se entienda desde todo ámbito de la vida. Por ejemplo, el sanarse una enfermedad desde uno mismo, para mí es hackear el cuerpo, o no sé, por recuperar un espacio que está botado y transformarlo en algo comunitario, o recuperarlo a nivel de la naturaleza, es hackear ese espacio. Como que no solamente se entienda a nivel de las máquinas, sino que se lleve a todos los ámbitos de la vida, o sea, que sea como una filosofía más amplia. Es un proceso largo, hay que tener paciencia, porque tratamos de que salgan las cosas con la mayor calidad. Un buen sonido, agradable para el público, no tan vacío. Abrumada confusión, aquí todo es borroso, brillan mis ojos, no entiendo cómo he llegado, despierto de repente en una rara dimensión, no existe el sentimiento ni el dictado del corazón, analizo, exploro y narro, pero todo es extraño, candentes seres aparentemente transparentes, no envejecen. Nos persiguen por matar, nos quieren atrapar, no queremos que nos... Pues hay como una mezcla de un entendimiento, y no solo a la tecnología, sino a todo, ¿no? O sea, un hacker es desde el campesino que entiende cómo cruzar unas plantas, o hasta pues la persona que puede armar un computador muy complejo, o bueno, o sea, en diferentes niveles. ¿Hace cuánto inició con el proyecto de la radio? Yo inicié en el año 73. Y para lograr hacer este aparataje radial, ¿cuánto duraste? 7 años más o menos, porque el motivo que les he contado antes, no había que me enseñara cómo sabía uno. Algunos repuestos yo los compraba y los desarmaba para saber cómo estaban, cómo se construían, y esa fue una de las maneras que yo aprendí poco a poco. La declarada línea política en la que se mueve el hacker, pienso en cómo es la política en relación al cacharrero, ¿sí? Y da para una comparación, pero que uno no la puede votar en relación a qué quieres que hablemos ahí, sobre la humildad, sobre la efectividad de lo político, por ejemplo, en relación a estar fuera del mundo, como siento que a veces se percibe ese rol del hacker, ¿cierto? Que está como una especie de observador, ya sea porque está adentro del sistema, hackeando el sistema desde adentro, o para ver el sistema, la relación con el sistema, ¿sí? Entonces pienso en el cacharrero y me parece una figura mucho más clara, tranquila, emocionalmente activa en su relación con los demás. Y no estén separadas y mediadas por la industria o por la academia o por la universidad, que separa y hace como que una de modo de otro. Entonces este man dice, no, va a llegar un día en que todo el mundo va a ser un programador y la gente ya va a cobrar por programar porque va a programar por gusto, y eso se parece mucho a lo que dicen los artistas del arte. Va a llegar un día en que todo hombre va a ser un artista, ¿no? Entonces no son solo coincidencias, es como una revolución pequeña que está en juego ahí, menos una revolución de estados y más una revolución de las personas. Entonces, si fuéramos a la ontología, ¿no?, de lo que sería ser un hacker, al principio básico, me parece que lo que mueve a un hacker es la curiosidad, porque si no tenés curiosidad no tenés por qué desmontar nada y buscar nuevos arreglos. La curiosidad sola no basta, basta una inconformidad, que es lo que me parece que trae el espíritu crítico, ¿no? O sea, estás siempre viviendo tu vida en términos de cuestionamientos personales y colectivos. El laboratorio más parchado que a mí me pareció fue
en el que estuvimos trabajando en el Absurd Lab del año 2011, que para mí fue uno de los parches más bacanos que me he hecho en el laboratorio. Me pareció muy bacano porque eran mesas de trabajo muy en general, era todos trabajando sobre la misma línea, pues no había ni un más ni un menos, todos éramos pues sobre la misma línea y en la misma postura, aunque todos nos apoyamos pues mutuamente. Había gente para mí pues muy sabia, muy propia en el tema pues de los audiovisuales. Me oyó mucho el camello que tuvimos en específico en la videocartografía, que me pareció pues que se desenvolvió de una manera muy bacana y muy sutil también, porque se hizo un camello muy bacano, muy detallado sobre las problemáticas que había en Moravia y en la Comuna 3. Así que tenga cuidado con lo que usted vaya a hablar, pues existen cosas que a simple vista se ven, pero si usted no lo llaman, no se vaya a meter. Ya lo dice el viejo y conocido refrán, que la ley del barrio es ver, oír y callar. Y aquí esas palabras se tienen que respetar, es una ley natural. Así siempre ha sido, el débil obedece lo que el fuerte ha de mandar. Y así es que se vive por estos lugares, por eso yo aquí te lo cuento y con detalle. No sé si de pronto tú me entendiste, lo único que sé fue que hace care loco en la pantalla por allá al otro lado tú lo vistes. Y un poco hartas del mundo hacker y de lo muy machistas que eran los compañeros hackers, nos aburrimos, decidimos hacer cosas de otro modo, que fuera posible pensar el hackerismo desde muchos lugares, ¿no? Porque se puede hackear todo, se puede hackear la política, se puede hackear las leyes, la vida y el cuerpo. Yo tenía una escuela de comunicación que se llamaba Por Nuestros Medios, y era de lo que se trataba era eso, como de tener nuestros propios medios para contar nuestra propia historia. Es como un poco la idea del Dulce. Haciendo cosas poco a poco, pero precisamente de acuerdo a las necesidades mismas de la comunidad. Un hacker generalmente toma una herramienta, una tecnología, incluso una metodología, y la transforma, propone nuevos usos. Y en esa transformación hay siempre una propuesta política, una proposición o una posición política. Entonces para mí, digamos, como que el término hacker implica como una intersección entre las técnicas o tecnologías, la creatividad y la política. Si me preguntan cómo trabajo, traiga guarapo mía. Yo sí les enseño cómo no, pero cojan la palita y en otra mano el asador. Y en el patio de mi casa tengo una mata de ají, para que todos se piquen todo lo que hablen de mí. Y allá arriba en aquel alto tengo un nido de copetones. Cada vez que subo y bajo y ahí están los copetones. Con los zapatistas decidí hacer como un servidor, en ese momento dije un servidor autónomo, por sus comunidades autónomas y trabajar como una autonomía económica y política, o sea, que sea autofinanciado, que tomemos las decisiones de a quiénes vamos a hospedar, ¿no? Como censura. Nadie me creía que había censura en México en ese momento porque no había llegado el güero Wikileaks a decir que había censura, ¿no? Al contrario, se burlaban de mí todos así porque, o sea, imagínate, nosotros hackeábamos de verdad al gobierno de los Estados Unidos y de verdad teníamos helicópteros arriba de nosotros y de verdad venían y nos interrogaban, ¿no? Un blogcito podría ser una herramienta increíble. Sí, ya lo es, o sea, ya lo están usando. Sí, y no... En este caso sí que están empezando ese grupo. O sea, que ya empieza a documentar ese proceso. a montar el servidor, por ejemplo. Sí, no aprender a montar el servidor ni nada de eso. Ni hacer HTML, por ejemplo.
Más bien Sí, no, total, seguimiento, son como esas sistemas como, digamos, de administración de contenido, ¿no? De una vez. O sea, Sí, están ligados sí, al contenido a manejar cómo publicar. Donde lo importante es la publicación y no la herramienta. Que las herramientas se vuelven pertinentes en cierto momento, ¿sí me entiende? Y que la gente ya tiene como una manera de trabajar que no es la misma que uno está acostumbrado. Podría ser pensar realmente en hacer una red de área local que cubra un sector bien amplio de todo el valle, para compartir datos, contenidos, emisiones de radio, videos sobre red, hasta voz sobre IP también. Porque si seguimos vivos nos multiplicamos, porque nuestra forma de hacer cosas es la diversión, la fiesta, los cuidados y el feminismo. Eso es una cosa que ha mejorado mucho desde el Patio Maravillas. El Patio Maravillas en 2009, algunas chicas, con el apoyo de los hackers, plantean que se declare espacio feminista. Y el Patio Maravillas en aquel momento no está listo, digamos. No sé muy bien por qué, pero no lo lograron. A nosotros nos frustró mucho y seguimos apoyándolo. Cuando ya saltamos al siguiente edificio del patio, ya sí se produce un poco ese cambio. La Ingobernable es como eso, pero mucho más. Digamos, por ejemplo, que nuestras portavoces son solo mujeres. No hay portavoces hombres, llevamos 2 años y son chicas siempre. El feminismo es lo único que puede vencer al capitalismo. Y esa es una cosa que tenemos muy asumida desde hace algunos años ya, y que es una práctica. Es un barrio que se fundó en un morro de basuras, que es lo que nos ha hecho famosos a través del tiempo. Las personas aprendieron a sobrevivir y a vivir del reciclaje. Entonces esa es una de las características que sacamos a relucir en este trabajo de campo que hicimos. Un hacker, quizá como palabra en inglés, yo lo entiendo como una persona que juega y se apropia de lo tecnológico o que crea nuevas como maneras de hacer las cosas. Y un hacker con J y con Q, J-A-Q-U-E-R, como le decimos en Platoedro a la Hacker School, tiene que ver, sí, con hackear, con pues apropiarse de algo tecnológico, pero sin olvidarse de un contexto en el que estamos. O sea, uno se apropia de cosas porque también en América Latina hay como una abundancia de cosas, pero también hay una carencia de, por ejemplo, no tenemos como grandes recursos tecnológicos en muchos casos y trabajamos a partir de lo que tenemos disponible. Entonces tiene que ver también con reconocer un contexto que es de precariedad, podríamos decirlo, y trabajar a partir de esa precariedad, pero con una cierta abundancia que es nuestra abundancia creativa, digamos, que tenemos. Una de las cosas que poníamos en el release de los talleres siempre era la apropiación consciente y crítica de los nuevos medios para luego poder apropiarse de las que vengan por delante. Y que es algo que no pasa tanto, ¿no? Entonces, si hubiese una reflexión más crítica de todo, pues, no sé, bueno, tendríamos una sociedad más crítica que creo que no es lo que hay. Sin embargo, un principio de trabajo con la comunidad, considero yo, y con estas comunidades es, de la cual yo no digo estas, pero sintiéndome adentro, ¿cierto? Estando adentro, estando entre, ¿sí? No la estoy viendo desde afuera, sino que estoy dentro, ¿sí? Entonces una de esas, como esos principios de trabajo con la comunidad es seducir al otro. Cuando está uno en zonas donde hay muchísima apatía y donde reina precisamente la apatía, es como yo seduzco al otro, ¿cierto? Es como yo a través de los afectos empiezo a deconstruir. Porque ¿qué pasa en la tendencia al trabajo en comunidad en muchas partes del mundo? Yo tengo el proyecto, tengo la comunidad y trabajo una cosa como muy mecánica y muy instrumental, ¿sí? Se acaba el proyecto, se acaba la plata y se acabó quien te quería. Y hasta ahí se agotó. Entonces precisamente este tipo de encuentros donde no media ni el dinero, ni el compromiso laboral, ¿cierto? Ni los objetivos ya planteados, ni puestos, ni las metas, ni que es que, mejor dicho, al final de este semestre tengo que haber desarrollado 30 talleres sobre tecnologías y sobre medios de comunicación. No, por ahí no es la cosa. Que más es una aproximación hacia la figura de un amateur
¿no?, de una persona cuenta con los conocimientos y las condiciones necesarias para estar en algunos espacios y poder mover, ya sea de manera simbólica o con sus acciones, el cotidiano, podríamos decirlo así, de esos espacios o de esos lugares en donde se reconocen, ¿no? Escucha la guitarra. Para mí son personas inquietas que tienen como esa necesidad de saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Y últimamente no solo cómo funcionan las cosas, sino cómo pueden funcionar, pues, la democracia, cómo puede funcionar la universidad, ¿no? Y desde dentro, una vez que sabes ese funcionamiento, pues poderlo modificar y cambiar. Yo estoy de acuerdo que el diseño, pues me parece bien que el diseño de la bicicleta que está al fondo, esa de allá, pues que quede así, pero obviamente le vamos a hacer unos ajustes para que sea como más grandecita y nos ¿qué? ¿Cómo se dice eso? Nos archive más, nos abra más cupo en cuestiones de materiales. Aquí ya habría un tornamesa, por detrás habría propulsores y otro cajón donde se guardaría lo que son los micrófonos, el videobeam, los equipos de carretera, pues que esto estaban diciendo ahí. Aquí una antena, aquí una cámara de registro y el techo tendría unas bisagras y se bajaría así hacia el frente para hacer la pantalla de proyección. ¿Sí me entiendes? Y ya. La pantalla, la idea sería como que la pantalla se volteara para que ahí fuera, pues el techo fuera la pantalla de proyección. Ese sería como para el agua, la brisa, no sé. Y adelante tendría otro amplificador. A cada lado de las llantas de atrás puede ubicarse y debajo de la llanta como la batería. La política del hacker sí tiene que ver con el dominio como de ciertas formas de programar cosas. Por ejemplo, si uno piensa en la educación como una forma de programación, entonces una política hacker es una política que juega con formas de reprogramar, por ejemplo, el horizonte de sentido de un programa. Y uno siempre está, yo siento que, no sé si soy solo yo, pero uno siempre está como en contravía de esos horizontes de sentido de los programas. Es decir, uno puede estar en universidades privadas y puede estar todo el tiempo muy en contra, ¿no?, de la forma en la que las universidades piensan sus propios programas. Una acción de hacker es que uno puede tener una asignatura como profesor cátedra, puede tener una asignatura dentro de estos programas, digamos, de universidades privadas, y sin embargo ir en contra de la programación, que es evidente. Todo el tiempo es muy evidente en las universidades, ¿no? Es decir, es evidente el tipo de perfil que se está formulando, es evidente el tipo de estudiante que se está creando, por ejemplo, en las universidades, que tiene que ver, por ejemplo, con estudiantes que, o digamos, programas que reivindican, por ejemplo, a través de las formas de evaluación de las monografías o de las tesis o de los trabajos de grado finales, reivindican la figura de autor, reivindican la figura de obra de arte, reivindican la forma de pensar el arte o de producir arte, la gramática del arte contemporáneo. Y lo que uno hace, por ejemplo, como docente, puede ser también como docente de una asignatura o incluso como jurado de esas tesis, es abrir y abrir y abrir y abrir brechas y abrir lecturas que van en contra, por ejemplo, de los supuestos en torno a autor, obra, gramática del arte, formas de reflexión, formas de argumentación, desde dónde se argumenta. Sin embargo, nuestra historia y la historia pobre que nos muestran en nuestros colegios, porque esa es otra de mis premisas, la educación embrutece, esa pobre historia que nos muestran en los colegios, nos muestran unos indígenas con una imagen bastante peyorativa. Uno de los primeros errores es que le dicen a uno que vivían medio en pelotos, y yo no me imagino cómo puede vivir un indio medio en peloto en Tunja,
cuando se dice que Boyacá es un término que tiene origen indígena y que significa tierra de mantas. El prestigio de tejedores de los muiscas es reconocido en toda la historia y no es posible que una persona que viva en clima frío, que sea un buen tejedor de mantas, viva medio en peloto. Ese es el primer tumbe que nos hacen en la historia y es tan triste que todavía vemos en los colegios, en el 12 de octubre y en todas esas representaciones de nuestra supuesta identidad indigenista, los vemos con guayuco y con taparrabos y medio en pelotos, cuando si miramos un poco y nos detenemos un poco a mirarnos a nosotros mismos, ya sea a través de otros ojos, porque la historia se ve así, miramos cómo los cronistas describen la majestuosidad de los vestuarios, de la elaboración de los vestuarios, de las mantas, de los gorros, etc. Un hacker es primero un activista, alguien que definitivamente está situado políticamente, muy politizado, y que eventualmente toma como ruta de acción un trabajo o anti-institucional o anti-organizacional. Digamos que puede tener esas dos posibilidades. Y por supuesto está muy fuertemente ligado a la dinámica del poder. Yo creo que tiene que ver, sobre todo, tiene que ver básicamente con el problema de la circulación de la información, cómo se accede, cómo se liberan los canales de accesibilidad a la información, a la circulación, pero particularmente a la circulación a la información que generan las instituciones de la dominación. A mí siempre me interesó más como tratar de reciclar máquinas y específicamente el trabajo colaboración en red, esas dos cosas, la palabra colaboración es como una de las razones por las que yo intento hacer arte y específicamente en el entorno de las redes, es decir, utilizando desde listas de correo o a grupos, nada que tenga que ver con la mal llamada Web 2, que eso es pues más que todo una intención comercial por explotar bases de datos al mejor estilo de los de mercadeo, pero sí muy cercano de pronto a movimientos sociales, en este lugar en España con movimientos de Ocupas, con gente que hace cosas desde los Hack Labs más que los Media Labs. Los Media Labs para mí son una copia de un modelo norteamericano. De pronto es una palabra que está muy equivocada, muy errada. No podemos seguir discutiendo sobre si Assange es correísta o no es correísta. No podemos seguir discutiendo si Assange es hacker o no es hacker. No podemos seguir discutiendo sobre Assange, Snowden, ¿entiendes? No son los temas esenciales. Hay que comprender esas historias para indagar en la profundidad de los temas que ahora ameritan una discusión pública. Esos temas que ameritan una discusión pública son ¿qué está haciendo el mundo con nuestra información personal, con nuestros datos personales? ¿Por qué nuestros datos personales están en manos de todas las grandes empresas y corporaciones en el mundo o en nuestros países mismos? ¿Por qué los gobiernos no tienen la capacidad para discutir sobre derechos digitales, para discutir sobre derechos humanos? Ya de por sí no la tienen. Si es que seguimos discutiendo, como digo, sobre la epidermis, sobre lo cosmético de la vida contemporánea, las discusiones fundamentales se nos van a pasar por alto. Creo que, y esto lo reitero, creo que Assange y quienes manejaron durante todos estos años la figura de Assange perdieron una oportunidad de oro para poder insertar en el mundo, en la globalidad contemporánea, debates fundamentales como estos. Es verdad que al principio éramos muy digamos, preocupados por el hecho de que cada tecnología nueva tiene que ser apropiada y reutilizada y hackeada por comunidades, ¿no? Pero después de unos años vi que también esto implica un tiempo, unas capacidades, digamos, que a lo mejor no son tan eficaces, ¿no? Pero más bien estamos hablando de cómo, por ejemplo, se puede mejorar un proceso asambleario mirando en cómo se toman las decisiones con herramientas digitales, por ejemplo, ¿no? O cómo mejorar una cooperativa, que es un modelo de identidad que no llega desde cooperación, pero que es muy complicado montar, no es muy democrático en la manera de cómo hacerlo,
siempre necesitas expertos, dependes de expertos, entonces es un poco esa idea, ¿no? Cómo hacer que esos modelos organizativos, digamos, no digitales, se mejoren por las nuevas tecnologías y principalmente por el software libre o las lecciones que nos dan el software libre. Entonces son dos cosas diferentes, los que son los contenidos y cómo queremos que esos contenidos pues aparezcan dentro de ese media que puede ser internet, ¿no? Pero no tiene que ser por defecto. Una asociación local no tiene por defecto que tiene una web o montar una red social o estar parte de una red social. Tiene que pensar cuáles son nuestras capacidades, cómo funcionamos, podemos mejorar esto en el espacio, digamos, no digital, y nos sirve o no el espacio digital para ayudarnos o no, ¿no? Para sincronizarnos con otros grupos, por ejemplo, ¿no? Pues pensar un poco, no sé, cuáles son mis necesidades y qué quiero, digamos, qué necesito de la tecnología, y no tanto por defecto hackear cualquier tecnología que llegue, ¿no? Eso lo hacen muy bien los hackers, pero nosotros estamos trabajando más la parte de hackeo social, ¿no? Cómo hackeamos estructuras muy fijadas por ley, etcétera, como la cooperativa, como la asamblea, como la asociación, y cómo hacemos que eso sea mucho más eficaz y también legal, ¿no? Para que podamos funcionar, digamos, dentro de un sistema y tener autonomía dentro de ese sistema, ¿no? Como va el dicho de una de nuestras canciones, con un dedo no haces nada, tú ni puedes trabajar, ni con dedos separados si la mano abierta está, pero si los dedos se unen, esa mano la vas a cerrar. La unión es como esa mano, con fuerza para luchar. Nuestra unión hace la fuerza, nuestra fuerza hace la unión, es nuestro pueblo marchando hacia la liberación. Nuestra unión, con la unión se mata el miedo, hay valor en la hermandad, pero hay que matar primero el miedo de la unidad. Eres una gota de agua y solo te has de cegar, pero el pueblo es como un río, como la lluvia y el mar. La unión es el río creciendo y a todo se va a llevar. Es el capitalista huyendo, el agua de la libertad. Nuestra unión hace la fuerza, nuestra fuerza hace la unión. Es la marcha de nuestro pueblo, marchando hacia la liberación. Titlecito gana chicha con sus notas de unos tiempos. Tinaron el corazón de mi taita y mis abuelos. Compañero en la enramada, desvelador de los sueños, los quejidos del trapiche, tonadas que llevo el viento. Trasnochador guarapero, con coplas enamoradas, recordando a los amores con canticas y tonadas. Noches largas silenciosas, pálida la luna llena, como un alma solitaria mi taita se regresaba. Que se siga la fiesta, arriba pues compañeros. Que si se acaba el guarapo, los punchos también son buenos. Titlecito vagabundo, compañero de mi abuelo, en las calles navideñas, parrandero en año nuevo, bailadoras por vihuela,
bailarinas campesinas. Por un adiós bonitos lloraban las requintillas.